Siguen las malas noticias en el plano económico y hay que tener en cuenta que hay distintas alternativas a la hora de consumir y la gente cada vez está consumiendo menos lo que no es imprescindible, ¿no? Sí, así es. Mañana viene otra nueva oleada de aumentos y eso, bueno, desgasta el bolsillo del consumidor. Pero bueno, para eso lo tenemos a Carolina, ¿no? Exactamente, Carolina Suárez nos acompaña, ella es especialista en consumo. Bueno, con malas noticias nuevamente con respecto a los aumentos y el golpe al bolsillo. Sí, primero gracias por la invitación y lamentablemente no podríamos digamos, tener buenas noticias si hablamos de aumentos, ¿no? Comienza el mes con todo. Recordemos que conocíamos estos aumentos. El primero está vinculado con el tema de la electricidad, que es uno de los más fuertes, 14% a partir de mañana, para identificar rápidamente. Es el concepto que corresponde a cargo fijo. Claro. El cargo variable es el que aumentó hasta un 32% el mes pasado, en el mes de febrero, y prácticamente hasta mitad de año no vamos a ver nuevos aumentos en materia de energía eléctrica. Eso sí, hablamos ahora de los anuncios, de cuándo comienza a correr el cuadro tarifario, pero distinto va a ser cuando comiencen a llegar las facturas y cuando estén asociadas, por ejemplo, a las épocas de mayor consumo eléctrico para aquellos que son, por ejemplo, que solamente tienen consumo eléctrico en los edificios, que lo sufren bastante, y hablamos de también lo que tiene que ver con el gas. La audiencia pública fue hace pocos días, ya se sabe en cuánto se va a barajar aproximadamente el metro cúbico y también lo que es el cargo fijo, pero para tener una rápida referencia estamos hablando de más de 100% en comparación de un invierno con el otro, ¿no? En el medio tuvimos un cuadro tarifario en octubre, pero si comparáramos invierno con invierno... Para que la gente tenga idea, le va a llegar, si consume lo mismo, va a pagar el doble de lo que pagaba el año pasado. Exactamente, sí. Vos fíjate que quien estaba pagando el cargo más bajo, que es el de R1, pagaba un poco más de 5 pesos con 50. Ese va a pagar, si acepta, recordemos, el Enargas, que es el ente autorizado y que va a determinar si se respetan esos cuadros tarifarios, pero uno cree que sí, porque siempre... La propuesta de las empresas. Claro. Exactamente. En este caso, la propuesta de las empresas, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, va a pasar a pagar 11 pesos con... A ver, le podemos decir a la persona que está en su casa que agarre la factura del invierno pasado y que si tiene el mismo consumo lo multiplique por dos. Básicamente aproximadamente. Por 2. O sea, cada 1.000 pesos que le venía le van a venir 2.000 ahora. Sí, es un poco más bajo lo que tiene que ver con el cargo fijo, si uno hace la referencia rápida, pero bueno, por supuesto, lo que uno tiene siempre presente es cuánto vale cada metro cúbico, porque a fin de cuentas es el cargo más importante. Ahora, Carolina, hablamos de aumentos, aumenta todo menos el sueldo, ¿no? Y esto está claramente también en los índices que nos dan. Juan te preguntaba, si una persona consume lo mismo, va a pagar el doble. ¿Qué consejo se le puede dar al que está del otro lado? Porque uno no le puede decir consumir menos. Ya escuchamos las advertencias o los consejos del gobierno diciendo el aire acondicionado a 24 y demás. Pero ¿cuánto menos puede consumir? Claro, pero nos tenemos que, digamos, remontar a 2016, cuando conocíamos los primeros aumentos de tarifas. En ese momento había un uso que tal vez podrían considerarse por algunos, recordemos, en la Ciudad de Buenos Aires y provincia, que estaba muy ajeno a lo que era el resto de las provincias, como Santa Fe o Córdoba, que estaba, la diferencia era de entre 5 y 6 veces más, para que tengamos presente. Y ahí podríamos hablar de recomendarle a la gente, enseñarle a cómo manejarse en materia energética. Hoy ya no se puede hacer más nada. Ya el consumo se redujo casi al mínimo, ¿no? Claro, porque ya todo lo que tiene que ver con ahorro energético está dado desde las propias recomendaciones. Recuerdan el año pasado la puesta en marcha de los LED a bajo precio, a bajo consumo, que ayudan, pero hacen una parte importante de la factura, más no la solución cuando hablamos de artefactos. Lo que pasa es que llega un momento que ya no podés consumir menos, ¿no? No podés consumir menos. Hiciste todo. Dos temas. El primero, recordemos que ya no rige más aquello del beneficio del 20% de descuento. Si consumías menos. Exactamente. Entonces, ahí ya no nos ayuda más en la factura que te va a llegar. Y la otra cuestión es que volvemos a lo mismo. ¿A quién le hablamos? Al sector vulnerable del otro lado, quien no tiene dinero, no tiene la posibilidad de poner artefactos más eficientes que tienen un costo mayor. Que son caros. Exactamente. Entonces, justamente apuntamos a ese sector, cuando uno habla de a los que más les cuesta llegar a fin de mes. Y la otra cuestión que está asociada también digamos, que nos afecta a todos, pero se siente mucho en el sector de los trabajadores, es el transporte, que vuelve a aumentar en marzo, a mitad de marzo, recordemos, lo que tiene que ver con la tarifa tanto del colectivo como de los trenes. Es un pasaje mínimo que se va a 18 pesos, que incluso se acerca
y mirá lo que estoy diciendo, se acerca a los que tienen ya algunas provincias de hace mucho tiempo que están por arriba de los 20 pesos, pero que, por supuesto, en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia, en el AMBA, es muy fuerte porque es muy bajo el porcentaje de personas que utilizan un solo medio de transporte. Casi todos dos, como mínimo. Como mínimo dos. Entonces, llegan en tren y después se toman un colectivo. Y esa es la gran diferencia que muchas veces nos están viendo en otras provincias y nos dicen, por ustedes pagan menos. Sí, sí, en el interior te dicen cada vez que pero entonces ahí está la cuestión que diferencia. Hablamos de transporte, la mala noticia también está vinculada con el tema de combustibles, que ya está el anuncio, que sabemos, cada 3 meses está ligado a los impuestos. Sabemos que mañana va a aumentar sí o sí, no sabemos cuánto, cuánto van a ajustar las petroleras, ¿no? Y eso tiene una incidencia también en lo que terminás consumiendo, ¿no? Claro. Porque hablamos de transporte y hablamos de la logística. Fíjate que la FADEAC hizo su informe de enero y dio 3,1% arriba, es decir, siempre vemos que van evolucionando hacia arriba, nunca hay números negativos, lamentablemente, en un año que ya se está anunciando, y esto como adelanto, me lo decían hace unos minutos nada más, en los corredores viales nacionales, aumentos. Otra vez, aumentaron en enero. Sí. Aumentaron 6 corredores viales en enero, los peajes de capital, los accesos a capital. O sea, todos los peajes aumentaron más para las motos, casi 60%, ¿no? Claro, o más del 60%. Que es una de las alternativas que se empieza a utilizar como medio de transporte. Claro. O sea, que pega y fuerte, no es que es un sector menor el de las motos. Claro, pareciera que las alternativas, cuando uno le da alternativas al usuario, ahora ya ni siquiera eso, ¿no? Porque sí, decía Juan, el consumo es el mínimo, ahora las motos también van a sufrir un impacto. Entonces, no hay manera de paliar la crisis. Y a esto terminamos con el tema de comunicaciones. Las empresas de telefonía celular ya anunciaron entre marzo y abril nuevos aumentos entre un 18 y un 15%. Las dos empresas líderes, en realidad las que anunciaron fueron 2, seguramente la tercera va a acompañar con un porcentaje más o menos en esos, de esos márgenes, pero se hace muy difícil. El comienzo de clases, recordemos, hoy hasta el domingo está puesta en marcha esto de lo que tiene que ver con la posibilidad de pagar los útiles escolares hasta 12 cuotas sin interés. Por un lado, es una ayuda. Hay muchas padres han consultado, van a hacer las listas, pero por otro lado estamos hablando de que tenés que pagar del comienzo de clases hasta el otro inicio de clases. Claro. Es casi absurdo llegar a eso. En el ámbito educativo van a aumentar las cuotas de los colegios privados. Eso ya se sabe también. No es un precio regulado, pero también es algo más para el bolsillo de la persona que envía a su hijo a una escuela privada, ¿verdad? Claro, porque entre septiembre y octubre del año anterior... Que tampoco es un lujo. No, por supuesto, porque estamos hablando de una gama muy grande. Cuando muchas veces se hablan de las prepagas, no es un lujo una prepaga. Es muy amplio lo que hay en cuanto a la oferta. Pero si volvemos al tema de educación, entre septiembre y octubre, siempre del año anterior, se establece la matrícula y lo que va a costar tal vez el primer mes, como referencia, marzo. ¿Por qué? Porque recuerden que marzo es retroactivo por el tema paritarias. Entonces, como los docentes privados también entran en el marco de la discusión, algo importante de la cuota, un porcentaje importante, tiene que ver con el ingreso, digamos, los salarios de los docentes, y por eso habrá que ver qué pasa con ellos, porque va a ir de lleno. A ver, tampoco pueden excederse en cuanto al porcentaje de aumento, pero seguramente uno piensa que un 30% es lo que se empieza a manejar. Es un porcentaje elevado. Las cuotas, vos hablabas recién, 12 cuotas sin interés para comprar los útiles, pareciera una locura, pero por lo menos es una herramienta a tener en cuenta. ¿Vos lo aconsejás al que está del otro lado si no tiene otra manera de comprar los útiles y las clases empiezan ya para que el papá o la mamá que está del otro lado lo use? Como modalidad, recordemos que hay que ser muy responsables porque estamos hablando de que es dinero que tenemos que cancelar en un año con intereses muy altos. Las tarjetas de crédito hoy le tenemos que sacar el mayor jugo, entre comillas, posible. La verdad es que si no vamos a poder enfrentar estos gastos futuros o si vemos que se nos compromete, lo mejor es establecer un presupuesto más bajo. Ahora, de poder hacerlo es recomendable porque son cuotas sin interés que se dan en el marco justamente del comienzo de clases, no van a continuar. Por eso empiezan hoy y finalizan el domingo. En lo que es otro banco, que es de la provincia de Buenos Aires, volvió a esta modalidad que tienen ellos de reintegros, ¿no? Claro. Tienen la posibilidad del 22 de febrero que comenzó, que fue el viernes anterior, hasta el 22 de marzo, todos los viernes tienen la posibilidad de acceder, tanto alumnos como docentes, a un reintegro de hasta el 50%. Para que la gente sepa, las 12 cuotas de interés son hasta el domingo y la otra es al 22 de marzo, ¿verdad? Claro, exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Carolina, por haber venido.